representa a toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo. Hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Un poco más. Sí. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es, permítanme, siempre me equivoco, miércoles 29 de enero del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a las personas que se conectan ya a la señal y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito de memoria, pero con cariño. La ATM de Guayaquil, el gobierno del Guayas y Seguro Sucre con sus productos que pueden revisar en las redes sociales de Seguro Sucre hasta que el Chema me alcance no quiero decir la polla porque suena muy mal que el Chema me alcance la polla. Sobre todo si ven esto nuestros compañeros migrantes en el extranjero. Un agradecimiento especial para Melate, un agradecimiento especial para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 puestos de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, a ver, algunas cosas. Ayer la fiscal general de la Nación rindió cuentas delante del Parlamento, de la Asamblea Nacional, del Pleno de la Asamblea. Y palabras más, palabras menos, recogidas en una linda crónica en Diario Expreso esta mañana. Ha sido un mar de los lamentos. La fiscal general se ha quejado de que le hace falta fiscales, le hace falta presupuesto para cumplir la tarea, 541 fiscales. Le hacen falta una fiscalía que ya tiene más de 800, asegura Díaz Salazar, fiscal general del Estado, para poder cumplir con las tareas. Es un reclamo justo, pero no único, porque hoy todo el mundo está reclamando plata, lo están reclamando los municipios para que el gobierno pague. Ya sabemos que Cynthia Viteri ganó la pelea judicial al gobierno nacional representando al municipio de Guayaquil para que paguen los 104 millones que le deben al municipio de Guayaquil. Es una tarea en la que se encuentran la mayoría de municipios del país y gobiernos autónomos descentralizados, que el gobierno pague lo que debe. En este momento el gobierno está en plan de recortes. El presupuesto 2020 hace recortes fundamentales y ha sido parte de los lamentos que ha habido ayer en la Asamblea Nacional, porque todo el mundo se está quejando por el recorte y esto me parece un poco del país de locos que representamos. Todo el mundo exigía al gobierno que recorte gastos y cuando empieza a recortarlos, pues todos tenemos algún lado por el que llorar. A mí sí que me gustaría una fiscalía con más capacidad para no tener la excusa de nos faltan manos para hacer las cosas, pero esto es lo que tenemos. Mientras la política sigue su rumbo, un poco sin norte, un poco sin propuestas que pongan a debatir a la sociedad sobre las grandes prioridades, surgen pequeños impulsos para tratar otros temas que no son la gran prioridad, pero siguen siendo trascendentales. Estos nos ponen a discutir más que nada en las redes. Mi pregunta es, ¿hacia dónde tenemos que mirar? ¿Cuál es la prioridad de este país? Se lo pregunto a uno de los representantes de nosotros en la Asamblea Nacional. Hablo, por supuesto, de un buen amigo de esta casa, el asambleísta Héctor Yepes, de la bancada de Creo. Quédense en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Y agradecimiento para que no me jalen de las orejas en mi redacción esta mañana, a los servicios de Seguro Sucre, Rueda Seguro, Vive Seguro, Futuro Seguro y Mi Seguro. Más información en sus redes sociales. Empezamos la entrevista.
Bienvenido, Héctor Yepes. ¿Qué tal, ¿Cómo Anderson? estás? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos acompañan ahorita en la transmisión. ¿Cómo arrancan las cosas? Tienes una asamblea que ha perdido total relevancia en la discusión nacional desde que se escondiera el Parlamento de la República con la cabeza bajo tierra en octubre mientras el país se incendiaba y los asambleístas estaban pronunciándose vía Twitter. No han sido capaces en la Asamblea de recuperar las riendas de la discusión nacional. No hay una sola propuesta que nos ponga a pensar en las soluciones reales del país y tienen todo en el archivo, en trámite y en proceso. Hablamos de los grandes temas, la gran reforma laboral, la reforma constitucional que se ha planteado dentro de la Asamblea. Todo está parqueado y esperando que en algún momento haya motivos o votos para convertirlo en realidad. Mientras tanto nos picamos en debates menos trascendentes. ¿No te desespera un poco esa situación? Sin duda, esa es la desesperación que tenemos muchos asambleístas, porque en la asamblea, como en todo parlamento, las cosas solo se logran con mayoría y a veces uno puede tener ciertas iniciativas, pero si no son compartidas por la mayoría quedan en eso, en iniciativas. Ahora, yo sí quisiera matizar lo que decías al principio. Yo creo que hay temas importantes que han sido debatidos, pero no necesariamente han tenido la atención en redes o mediática del caso. Por ejemplo, se aprobó una reforma penal hace poco, importantísima para la gente que está allá afuera, una de las mayores prioridades en el país, donde se aprobó mostrar el rostro de los criminales en delitos flagrantes, que era un reclamo ciudadano. Se aprobó que no se sustituya la prisión preventiva en casos de delitos graves. Lamentablemente, aunque se aprobó que los violadores y agresores sexuales no trabajen en sitios cercanos de los niños, eso se aprobó, la prohibición. Sí, se le dio de baja porque era inconstitucional. No, es que hay una aclaración. Se aprobó y se mantiene vigente hoy. Los violadores no pueden acercarse a lugares de trabajo de los niños. Lo que se le dio de baja es el registro público, que es el para mecanismo operativizarlo. es el mecanismo para hacer efectiva la orden que da la ley. Lamentablemente ahí la Corte Constitucional, para mi juicio, se puso del lado de los criminales y no del lado de las víctimas, porque bajo el argumento que tuvo la Corte en ese caso, que se discrimina por pasado judicial, entonces también sería inconstitucional la consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano prohibía que sea funcionario público alguien sentenciado por peculado. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí estamos diciendo, un violador no puede trabajar cerca de niños y debe haber un registro. Así que esos temas sí han sido parte del debate. La seguridad es uno de los principales. Al menos en Guayaquil, y yo noto más en el resto del país, el tema de drogas también es muy grave y de mucha preocupación social. La semana pasada debatimos un proyecto de ley de prevención contra el microtráfico de drogas para articular acciones de prevención, de rehabilitación y sobre todo impedir el consumo en los lugares públicos. Un parque a las 10 de la mañana debe ser para los niños, no para el consumo de drogas. De hecho, hay ordenanzas que prohíben el consumo de alcohol. Vi un comentario recogido de alguna red, me parece que era La Historia, que recogía un comentario de esta propuesta, cuando dices, tenemos que prohibir que se consuma drogas en los parques. Y había mucha burla al respecto. Vi un comentario que decía, también pidamos que por ley se pongan billetes de 100 en los árboles y que los parques sean mágicos y haya arcoíris y luces. ¿En serio crees que todo se arregla a punta de ley? No creo que todo se arregla a punta de ley, aunque la gente igual espera que la ley arregle todo en el país, y eso es uno de los grandes problemas culturales que tenemos en Latinoamérica, no solo en el Ecuador. Pero la ley sí puede ayudar en mucho. Y lamentablemente cuando hay leyes malas también hacen mucho daño. ¿Qué pasó con la tabla de drogas? Drogas siempre han existido, siempre van a existir. Eso nadie lo discute. Pero por supuesto en el Ecuador hay un antes y un después con la tabla de consumo de drogas, y sobre todo en los sectores marginales, rurales, se siente con mucha fuerza eso. En Guayaquil la H es una pandemia, una cosa espantosa. Y nace, ¿por qué? Porque la tabla dio rienda suelta al microtráfico y resulta que en las escuelas, cosa que no pasaba antes tú tenías un grupito que bueno, eran los que la gente sabía que consumían perfecto, o sea, digamos,
Era algo que pasaba, tenía a veces un reproche social y no pasaba de más. Pero luego hubo una política equivocada en esta materia que desató un problema nacional grave. Es grave. Yo sé que a veces a nivel de las élites no se mapea mucho esto, pero a nivel popular es un tema muy fuerte. Parte de eso, creo yo, debe ser solucionado con una reforma legal. Sí, por ejemplo, que se desincentive a través de ciertas sanciones, que no estamos hablando de meter preso a un consumidor, yo no creo que esa es la salida, pero trabajo comunitario, activar protocolos de prevención. O sea, ves un chico en un barrio popular en Guayaquil consumiendo H brutalmente, que está tirado en la calle y hasta tiene que activarse el MIES, hay protocolos, no estamos hablando medidas que constituyan necesariamente sanciones, pero tiene que haber una actuación del Estado. Y luego lo fundamental, en vez de gastarse $2 millones, estaba viendo en un circo, pongan centros de rehabilitación. Eso no depende de la ley, eso ya está en la ley. Esa es la parte de gestión que también debe hacerse. Pero ojo, a veces lo que en Twitter o en ciertos segmentos de la sociedad es motivo de burla, para la gran mayoría de nuestra población es motivo de angustia y son de los grandes problemas. Yo no creo que la gente se burle del evidente problema que tenemos en el país con nuestra juventud metida en las drogas mal. O sea, no estamos hablando de gente que va a drogarse para divertirse, estamos hablando de gente que está enferma, estamos hablando de familias que se destruyen, de madres que encadenan a hijos, de familias jodidas porque no hay lugares donde rehabilitarse. Yo no creo que esto se arregla prohibiendo que la gente se fume un porro en el parque. ¿Me explico? Creo que la burla va hacia la propuesta como solución. No es una solución decir, prohíbase el consumo de drogas en los parques para intentar arreglar el gravísimo problema de drogas, de consumo de drogas que tenemos. Lo que nosotros planteamos en la ley de prevención del microtráfico, y a veces eso cuesta resumir todo en un solo tuit, y qué bueno que en estos espacios se puede ahondar, no es solo eso. Yo creo que parte sí pasa porque haya un orden, sin criminalizar, pero sí un orden. Así como una ordenanza prohíbe consumir alcohol en un espacio público, esto lo conversaba con el alcalde Yunda aquí en Quito, que lo veo muy favorable a tratar este tema, y que bueno, esto no debería ser algo ideológico ni partidista. Así también debe haber una regulación en materia de drogas. Ahora, eso es una parte. De ahí tiene que haber campañas de prevención, y parte de la ley por la familia justamente apunta al tema de prevención, donde tienen que articularse instituciones educativas, donde el Estado, en vez de invertir o utilizar espacios de comunicación pública a veces para tonterías, debería hacerlo para temas que ayuden en la prevención de adicciones y prevención de la violencia, que son dos cuestiones que están muy atadas, por cierto, y también en rehabilitación. De hecho, en esta ley lo que planteamos es que los municipios asuman buena parte de esas competencias con los recursos, por supuesto. ¿Por qué? Porque una cosa es el problema de consumo de H que hay en Guayaquil, que es espantoso, y otra realidad es la de Morona, Santiago, que tiene el mayor consumo de marihuana del país, al menos según la última cifra del año 2016. Entonces, esas realidades distintas en lo local merecen también que se aborde de distinta manera, y ahí los municipios son claves. De hecho, hace poco conversaba y lo llevamos a la asamblea del martes de la semana pasada a Diego Riofrío, que es el encargado de prevención de drogas del municipio, que explicaba técnicamente este tema y con quien estamos trabajando de cerca esta iniciativa. ¿Qué es esta vaina de la ley por la familia? La ley por la familia lo que pretende, en primer lugar, es abrir un debate nacional sobre la importancia de la familia. Sí. A mí me gusta. Está bien, eso es bueno para empezar. Pero lo importante es el fondo. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Vamos al fondo, que es lo que le interesa a la audiencia. Así es. Que hay un enfoque de familia en las políticas públicas en el Ecuador. Que entendamos que la comunidad básica en toda sociedad es la familia. Y si la familia en general no está bien, está atravesada por la violencia, por las adicciones, por la desunión familiar en diversos aspectos, la sociedad tampoco va a estar bien. Entonces, sin familia no hay Estado, sin familia no hay empresas, sin familia no hay emprendimiento. Entonces, primero es poner la relevancia que merece, o darle la relevancia que tiene la familia en lo público.
De hecho, si uno ve muchos de los fenómenos, este tal vez es un debate ya que va mucho más allá de una ley y del Ecuador, muchos fenómenos que estamos viendo, yo reflexiono si no enseñamos o no valoramos, por ejemplo, la autoridad del padre o de la madre en una casa, en un hogar, ¿cómo le exigimos luego a esos mismos niños jóvenes formados con estos parámetros que respeten la autoridad del Estado? Si no hay solidaridad del hogar, ¿cómo esperas que luego, o sea, si yo no le paro bola a un papá, pues le va a parar bola al policía? Sí, hay temas que por supuesto van mucho más allá de esta ley que deben tratarse. Cuando tú dices la ley por la familia, ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en el concepto de familia? Yo creo que familia en general es toda comunidad básica que vive junta, y yo creo que en eso hay que respetar la diversidad, más allá de que yo he sido muy crítico de la sentencia sobre matrimonio homosexual. Hace hoy. ¿Por qué? Sobre todo, porque yo creo que la Corte ahí se limpió con la Constitución. Uno puede estar a favor o en contra. Yo no creo que existe un derecho a llamarse matrimonio de las parejas homosexuales. Yo personalmente no lo creo, pues es mi tesis. Pero la Constitución dice matrimonios entre hombre y mujer. Si alguien quiere cambiar eso, tiene que activar los mecanismos para cambiar la Constitución. El presidente que sentó la Corte reescribiendo por completo un texto tan claro de la Constitución, para mí es gravísimo. Pero más allá de eso, los temas que nosotros planteamos aquí no dependen de eso. Cuando tú piensas en la ley por la familia, piensas también en las familias diversas. Es lo que cada uno considere familia. Porque, a ver, ya aterrizando las propuestas, por ejemplo, cuando hablamos de descuentos del 15% que estamos planteando en esta ley, a partir del tercer hijo, bueno, eso no distingue la orientación sexual que tenga o no el padre o la madre, o cuando hablamos de la licencia de paternidad o del cumpleaños del hijo. Yo creo que los temas que se están abordando en este proyecto de ley son indiferentes a la orientación sexual que pueda haber. Eso no quita que yo mantengo mi postura que la acabo de resumir, pero no creo que afecta al contenido de esta ley. Esta ley propone, corrígeme si me equivoco, que podamos salir con tiempo de anticipación de nuestros trabajos en fechas especiales, los cumpleaños de nuestros hijos, el aniversario de bodas, no sé si el cumpleaños del empleador. Eso no más. Yo quería meter ahí más días libres. Sí, yo sé que ahí ha puesto hasta la noche amarilla por ahí. ¿En serio te parece prioritario, responsable, importante, indispensable en un país en el que en el último año hemos perdido 250.000 empleos adecuados? 150.000 más 115.000 que salieron al desempleo, más otros tantos que entraron al subempleo. En total, más o menos 250.000 personas con un empleo de mierda o sin empleo. ¿Te parece importante impulsar propuestas como estas en lugar de impulsar propuestas que generen empleo? Es que esa pregunta tiene un falso dilema, Anderson, porque nosotros acabamos de aprobar una ley de emprendimiento e innovación, unánimemente en la Asamblea, dirigida a fomentar el empleo. La ley de emprendimiento en parte, es un salmo a reconocer el emprendimiento. A ver, en parte porque por ley, ninguna ley va a hacer que tú tengas trabajo. Lo que podemos hacer es mejorar las condiciones, el entorno, y en eso ha habido propuestas. O sea, es que partamos por una cosa. El hecho de que existe esta iniciativa no quiere decir que dejen de impulsarse otras. En materia de empleo, de seguridad, de drogas. No, pero quiere decir que tú como asambleísta consideras más prioritario impulsar una medida como esta que poner presión para que trabajen la reforma laboral que tienen parqueada ya 2 años y medio en la Asamblea. La reforma laboral está en la comisión laboral de la que yo no soy parte. De hecho, nuestros asambleístas creo que están en esa comisión sí lo están impulsando. Por eso insisto, aquí estamos partiendo de un dilema que no existe. No se trata de hacerlo uno a costa de lo otro. Aprobamos cero intereses de mora en créditos estudiantiles justamente para 9.000 jóvenes sin trabajo, un tema que además fue propuesta de campaña mía. Es decir, eso se está avanzando. Ahora, yo creo que sin dejar de hacer eso, y estoy consciente que hay muchas deudas de la Asamblea también en esos temas, esto también es importante. A ver, tenemos más o menos 3 millones de personas que sí tienen un empleo formal y que yo creo merecen no la dádiva, el derecho como trabajadores de que cuando sea el cumpleaños de su hijo puedan destinar 2 horas. La propuesta original de la Universidad de los Hemisferios era media jornada laboral, que eso sí me parecía
exagerado. Al final consensuamos que sea 2 horas para dedicarle un tiempo, porque si le van a soplar las velas en la escuelita, puede ir la mamá o puede ir el papá. Yo no creo que eso va a hacer quebrar a ninguna empresa. Es algo que muchas veces ya ocurre en la práctica. Me comentaba un amigo empresario que me llama angustiado, preocupado por esta iniciativa. Héctor, ¿cómo es posible que hayas propuesto esto? Yo le digo, oye, ¿tú qué haces en tu empresa? Yo sí les doy, a veces hasta mucho más de 2 horas, a veces les doy la tarde para que vayan, estén con sus hijos. Pero a ver, si tú estás reconociendo que eso está bien, porque creo que todos intuitivamente podemos coincidir en que privilegiar un tiempo para compartir en el cumpleaños del hijo, de la hija, es algo correcto, ¿por qué debe depender de tener un jefe buena gente y no debe ser un derecho del trabajador? O sea, ¿qué pasa porque no si, es un derecho. Bueno, si está en la ley, se convierte en un derecho. Antes tampoco era un derecho ni las vacaciones, ni la seguridad social, ni tantas otras garantías laborales. Yo no creo que va a cambiar sustancialmente la realidad del mercado laboral. Yo conversaba contigo antes de empezar la entrevista y te decía, hombre, hay muchas empresas, incluyendo la nuestra, que tiene contemplaciones de día libre cuando es tu cumpleaños o horas de permiso cuando hay una fecha especial, o sea para bien o para mal. Pues yo no creo que hombre, quiero decir, sea para ir a celebrar o sea porque tuviste, pues, alguien enfermo, problema, alguien enfermo que legalmente no te corresponde tener permiso, pero es alguien cercano a ti. Pero creo que esto es algo que está en la libertad de cada empleador, decidir cómo maneja, y en la libertad de cada empresa, decidir cuál es el ambiente y la cultura de trabajo que proponen. ¿Por qué volverlo obligatorio para todos? Yo creo que ese es un tema de debate y para mí ya suficiente es haber puesto el tema de debatir, porque creo que es un tema importante. Y dentro de ese debate puede plantearse, por ejemplo, si esas horas son recuperables o no, si no es 2 horas, es 1, etc. Pero yo sí creo que algo que no le va a causar mucho perjuicio a una empresa, a un empleador, porque más allá de los memes y los chistes ya sobre este tema, lo que se plantea es en fechas como el cumpleaños y el aniversario, nada más. Para un niño, que su papá vaya a la escuela el día de su cumpleaños, para lo cual tiene que haber pedido permiso, sí es importante. Y la Constitución dice que lo que debe prevalecer es el interés superior del niño. O sea, aquí no pensemos solamente en el derecho del trabajador, es el derecho del niño también a ver a su papá en una fecha especial o de la niña. Yo creo que eso es algo que sí deberíamos reflexionar como sociedad. Vamos a ver qué consenso ¿te parece tiene. también? Ok, eso es lo del niño. Vamos a lo de la fecha de matrimonio. Es que aquí nos podemos quedar largo. Sí, sí. Vamos a lo de la fecha de matrimonio, el aniversario de matrimonio. Eso es más debatible. Eso lo planteó la Universidad de los Hemisferios. Yo tuve mis dudas al respecto. ¿Cuál era la lógica del proyecto? ¿Lo apoyas, lo soportas? Está tu claro. firma, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y me hago cargo de eso. Pero es un tema que yo voy a defender menos que lo otro, porque en lo otro estamos hablando de los niños, para empezar. Pero ¿cuál es la lógica detrás de la propuesta del aniversario matrimonial? Incentivar también el compartir en familia. Y yo sé que esto no va a ser por sí solito, que mejoren las familias, pero creo que manda un mensaje importante. Y hablábamos del tema de drogas antes. Según un estudio del 2016 de la Secretaría de Prevención de Drogas, cuando hay una buena comunicación familiar, cuando hay tiempo compartido de calidad, es 4 veces menos probable que haya adicciones. Un estudio hecho a nivel nacional en el Ecuador. Entonces, yo creo que poner sobre el debate la necesidad de compartir más tiempo en familia es importante, sea que pase tal como nosotros lo estamos planteando o no. Bien, para eso es una propuesta recién que va a entrar en un debate legislativo. Pero yo creo que al final del día el trasfondo es ese, ¿no? Aparte de todos los otros temas que están en la ley que van. De hecho, este es solo un punto de los que hemos planteado. Y ojalá tengamos un debate sobre eso, sobre entender que nosotros trabajamos para la familia. Queremos seguridad para nuestra familia, normalmente, no al revés. Y por tanto, tenemos que impulsar también políticas públicas que vayan hacia allá. Y eso sin entrar ya a debates que ahorita hay en otros países, por supuesto que no tienen la crisis de empleo que tenemos nosotros, donde esto ya prácticamente ni se discute, no solamente por el tema de familia,
sino por un tema de productividad laboral. Normalmente Claro, no, cuando hay... A ver, hay debates bellísimos de si hay que trabajar los viernes o no, si hay que convertir Bueno, el fin de yo creo que semana. no estamos... No, te hablo para de eso. los finlandeses estaban discutiendo, y lo estaban discutiendo en serio, crear la jornada de lunes a jueves, Así es. extendiendo la jornada laboral a 10 horas para que el fin de semana sea más largo. Pero claro, cuando tienes a la mitad de la población económica activa en el desempleo, más de la mitad en el desempleo o empleo inadecuado, a mí me da pánico que estos sean los temas de debate y no cómo vamos a generar más plazas de empleo, que es con lo que había comenzado la conversación contigo. Pero que es un tema de debate también. Nosotros hemos planteado puntos concretos para una reforma laboral. Yo creo que debemos ir hacia la contratación por horas, ajustar los contratos a la realidad de los sectores, por ejemplo, del turismo o del sector agrícola, que es el más golpeado. El agro, eso es increíble. El agro es la mayor fuente de empleo del Ecuador. 1 de cada 3 empleos en el país provienen del campo. Y sin embargo, la mayor informalidad en el Ecuador está en el sector rural. Y sobre eso también hemos presentado iniciativas, hemos debatido el tema en la comisión laboral, se va a tratar. Ahora, también es una realidad, a veces estos temas generan más atención que los otros, porque pueden ser más llamativos, pueden generar más chispa, por así decirlo, pero no quiere decir que lo otro no exista. Lo otro se está debatiendo en la Asamblea Nacional. De hecho, desde Creo nosotros hemos sido bastante claros en esas propuestas, tema de emprendimiento, tema de seguridad, y eso ojalá tuviera el mismo interés también por parte de la opinión pública que a veces tienen estas iniciativas. O sea, una cosa es que las iniciativas existan, ya qué nivel de debate haya luego en la opinión pública es algo que escapa a nuestras manos. Te han dado palo, ¿no? Hasta en la cagada de la Así es, semana fútbol. saliste que por aquí se me va el Chema para Así no pasar vi, la ¿no? vergüenza de enfrentarte. Ahí está. No vi el video, vi Claro, que el lo Chema, sacaron, el Chema pero no he visto el proponía, y video. me parecía una propuesta para recoger en la Está ley, bien. que los asambleístas salieran más temprano algunas veces para evitar proponer cosas como esta. Mira, eso es parte del debate, es parte de la libertad de expresión, que yo creo que hay que tomarlo deportivamente cuando uno está en estos cargos. Pero insisto, para mí lo más importante es que el tema se debate. Capaz no es lo que nosotros proponemos. Hay es una otra cosa. crítica que yo no termino de entender bien, lo leí en un comentario de la activista Silvia Buendía, hablando de trata de bebés. Yo me imagino, porque he visto la ley muy por encima de lo que ha recogido la prensa, que habla de la adopción desde el vientre, ¿no? Sí, a ver. La vamos- propuesta de adopción desde el vientre. Sí, a ver. Primero hay una propuesta de agilizar la adopción. Yo he sido muy frontal y Esta es la radical, si se quiere. propuesta que incluye tu... Sí. Porque también lo propone el ministro de Inclusión Social, Iván Granda, ¿no? Hay varias propuestas en este tema, ojalá se puedan unificar y sacar el mejor consenso. ¿Qué es lo que planteamos aquí? No solo hay que defender el derecho del niño a nacer, que en eso yo he sido muy activista, sino también el derecho del niño a crecer en el amor de una familia, en un hogar. Y hoy tenemos un problema terrible en el Ecuador. Muchos niños en situaciones de abandono, vulnerabilidad, muchas parejas que quieren adoptar, pero es un infierno burocrático adoptar en el Ecuador. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Primero, agilizar el proceso. En esto no nos hemos inventado el agua tibia. Las propuestas que están en el proyecto de ley son planteadas por la Sociedad Protectora de la Infancia, Ok. que lleva décadas trabajando a través del hogar Inés Chambers con niños en Y esta situación. reducirían el tiempo de espera de cuánto a cuánto. No tengo yo los días exactos porque hay, a ver, por ejemplo, Habrá en sede cálculo, ¿no? administrativa máximo 20 días, pero más que poner fechas exactas, se trata de no duplicar procesos. Hay ciertas cosas que pueden tomar el tiempo que tomen. Por ejemplo, hacer un examen psicológico, etc. Pero ¿qué pasaba y qué es lo que nos cuentan en la Sociedad Protectora de la Infancia? A veces ya se hace un informe, luego viene el juez y quiere hacer todo de nuevo. Entonces, se está blindando en el proyecto de ley que haya menos discrecionalidad de las autoridades y procesos más claros. ¿Y Porque, qué? ojo, tampoco podemos ir al otro extremo de regalemos llévate niños, tu bebé en 2 semanas. Pues, no, Porque aquí no después, estamos hablando de- Yunda no va a regalar perritos, sino niños. Va a andar por ahí cada vez que visite un lugar. Aquí traje este bebé. Hay que tener un equilibrio entre la agilidad y obviamente la responsabilidad que amerita este tema. ¿Cuál es la propuesta de la adopción desde el vientre? ¿Cuál es la propuesta? Teniendo en cuenta que primero agilizamos el proceso, permitir que la madre embarazada pueda desde el momento de la gestación manifestar su voluntad de dar en adopción para que arranque el proceso.
Eso sí, dejando sentado que la madre pueda arrepentirse al momento del parto, porque ocurre bastante frecuentemente que una mamá en una situación desarrolla un nexo y una conexión con... Ya cuando nace su hijo, pues ya no lo quiere dar en adopción y hay que dejar abierta esa puerta. En ningún momento aquí se habla de trata ni unas barbaridades que veo que han dicho que sí se aplican en un proyecto del Código de Salud que impulsa el feminismo en la Asamblea Nacional, que son los vientres de alquiler. La práctica de los vientres de alquiler, eso sí está denunciado a nivel internacional. ¿Cuál es la diferencia del vientre de alquiler con dar en adopción al bebé que tenga en el vientre? El vientre de alquiler significa que una mujer le dice a otra, ten el bebé que yo lo cojo después. Primero implica una conversación antes de, en primer lugar. Segundo lugar, no hay pues todo este filtro del proceso de adopción, que no es que, o sea, para adoptar no es que, oye, yo tengo un niño aquí, Anderson, pilas. ¿Qué te parece si te lo llevas? No funciona así, pues hay parejas que están registradas, que pasan todo un filtro, que eso, prestarse para trata, todo puede pasar en el mundo, ¿no? Pero de ninguna manera creo que el sistema lo permite. De hecho, si un problema tenemos es que es demasiado rígido hoy el sistema. Los vientres de alquiler, tal como está planteado en el Código de Salud, que lo impulsan asesores y legisladores del feminismo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Salud. El vientre de alquiler, primero que es una realidad, simplemente que es una realidad que no está normada. Sí. Está en un vacío legal absoluto desde hace décadas. Y segundo, que lo que hace es permitir que parejas que no pueden tener hijos, porque uno de los dos no puede, pues tengan la oportunidad de concebir con esta vía. Pero ojo, eso sí presenta y está denunciado a nivel internacional, es un riesgo para trata de personas. Porque ahí sí estamos hablando de una laxitud en la regulación bastante preocupante. De hecho, yo lo que les dije a los asambleístas de la Comisión de Salud, mira, yo entiendo el tema, creo que es un tema para debatir, perfecto, pero tú sabes lo que es la propuesta que está en ese Código de Salud. Son 2 párrafos. O sea, no hay ninguna regulación, dejan para después, se verá cómo se reglamenta. Y, por favor, o sea, ahí sí hay un riesgo. Y ahí, en cambio, los mismos que están criticando esto no dicen nada, sino que apoyan, sea abiertamente o por debajo. Entonces, yo creo que a veces aquí lo que hay no son ganas de debatir honestamente, sino ganas de joder, disculpan. ¿Cuándo decidiste bronquearte con el feminismo? Bueno, bronquearme yo en lo personal no... ya dijiste hace rato. No he sido de enfrascarme en peleas ni en insultos, ese no es mi estilo. Pero yo cambié de opinión en estos temas... ¿Qué será? Hace unos 4 o 5 años. Yo era bien activo. A ver, yo recuerdo mucho los pronunciamientos públicos que hacías, las cartas y columnas de opinión que escribías en distintos medios, tus tweets, tus posturas públicas a favor de una visión completamente distinta a la que representas ahora, a favor de matrimonio igualitario, aborto. ¿Cómo es que un día uno, ¿qué pasa? Se levanta y dice, ya, no creo que esto sea lo correcto? No es un día, fueron años. Yo cuando escribía eso, yo tenía 27 años, 26 años, si mal no recuerdo, y tengo 33, ya este año 34. Y a mí me cambió 2 cosas. Uno, la política, ¿en qué sentido? En el sentido de recorrer el país, de ver realidades que van mucho más allá de lo que a veces uno piensa. Yo creo que en esa época en algunos temas vivía un poco encapsulado. Y cuando uno ve la realidad del país, por ejemplo, en el tema de drogas, que yo antes pensaba diferente, pero cuando ves lo que pasa con la H en Guayaquil, hermano... ¿Qué estabas antes a favor de la legalización? Yo estaba a favor de la legalización. Claro, ni sabía que era la H. Cuando empecé a ver la realidad... Nadie pide que legalicen la H, ¿no? Sí, pero a ver... Yo nunca he escuchado a alguien decir, legalicen la H para darle porquerías a nuestros niños. El tema de... Hay posturas extremas, hay muchos matices en la mitad, hay gente que habla de la legalización de la marihuana, que al menos, ojo, que al menos en Guayaquil el 80% de la gente que consume H empieza por marihuana. Cuidado que aquí hay temas, yo no creo tener la respuesta última en un tema tan complejo, pero no creo que tampoco se puede lanzar deportivamente cualquier idea con el problema gravísimo que hoy tenemos. Pero recorrer las zonas pobres te dio una visión diferente con las drogas. Sí. ¿Qué hay del aborto? ¿Qué hay del matrimonio igualitario? Mira, del aborto, lo que a mí me cambió fue ser papá. O sea, cuando yo vi a mi hijo de 16 semanas
en un eco que antes no se podía ver tan claramente, con este gesto así, que todavía es el que hace hoy cuando duerme, y dije, pues, no, hay un ser humano vivo, o sea, y tal vez lo sentí de una manera que una cosa es hablarlo en general, pero al menos a mí me cambió eso radicalmente, y yo creo que cuando uno asume por completo, con todas las consecuencias, que desde la concepción hay un ser humano vivo, y de hecho en el proyecto también lo ratificamos, y que debe reconocerse el estatus de persona, porque si la Constitución dice que hay derecho a la vida desde la concepción, y la vida es un derecho de las personas, por tanto estamos hablando de una persona, yo creo que cambia la óptica en la que uno ve este debate. Totalmente. Más allá que yo en lo personal creo, y lo dije en el debate en la Asamblea, yo no creo que la consecuencia, por ejemplo, en casos de aborto por violación, deba ser la cárcel. Lamentablemente ese proyecto planteaba, bueno, hasta poder abortar por una malformación el último día de embarazo. Y eso en la prensa no tuvo la difusión que tuvieron los otros temas, pero era lo que se iba a votar. De hecho, eso hizo que muchos o algunos asambleístas que apoyaban el tema por violación, los cambios a última hora tumbaron, y que no fueron tal de última hora, lo que pasa es que no se difundieron tanto en su momento. Pero eso a mí me cambió también radicalmente. En el tema del ¿Matrimonio igualitario? En el tema del matrimonio homosexual, yo creo que parte de un tema de respetar la Constitución. Y ahora, ahí... Antes lo llamamos igualitario, ahora lo llamamos homosexual. Bueno, matrimonio igualitario, perfecto, como se le quiera llamar. Y yo ahí tenía también, creo, ciertas taras que a veces tenemos los abogados de querer estirar las cosas. Yo releía ciertos artículos que había escrito en esa época, donde yo citaba principios internacionales, que claro, tal como hizo la Corte Constitucional en esa sentencia, los queremos hacer vinculantes al país, cuando no lo son, pues. Y claro, a partir de eso tú empiezas a construir una serie de argumentaciones que a mí los años en eso me fueron aterrizando un poco, y tú dices, a ver, en estos temas creo yo que hay que respetar la voluntad de la gente también, pues. Si uno no puede a punta de jurisprudencia hacer aquí lo que a uno le da la gana. Si la gente aprobó en las urnas que matrimonio es entre hombre y mujer, y alguien quiere cambiarlo, para mí eso debe ser cambiado a través de una consulta popular. Y si la gente aprueba en las urnas mañana que los indígenas no pueden entrar en la política, que los negros no pueden trabajar, que las mujeres no pueden votar. A ver, primero estamos hablando de dos escenarios diferentes. Segundo, yo no creo que hay discriminación, y esto lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no me lo estoy inventando yo, por el hecho de no llamarte matrimonio. Yo no creo que haya una discriminación por el nombre que le des a la institución, cuando la Constitución ya dice que las uniones homosexuales tienen los mismos derechos que las de parejas de distintos sexos. Entonces, para mí es un tema que ya cae más en el capricho ideológico que en un tema de derechos en sí. ¿Sientes que te has traicionado a ti mismo? No, para nada. Siento que he evolucionado en estos temas. Respeto a quien piense que he pasado de la razón al error. Hay otra gente que piensa lo contrario. Creo que lo correcto cuando uno siente que se equivoca en un tema es rectificar. Y en mi caso, recuerdo por ahí en Twitter, decía, es que cambió de un día para otro. Un ratito. Estoy hablando de algo con algunos años de distancia, y capaz en algún momento vuelvo a rectificar, porque creo que quien cree que tiene la verdad absoluta toda la vida, o es muy soberbio o muy bobo. Podríamos pensar que tu cambio de postura se debe a que es más popular la visión pro familia, la visión conservadora, la visión del matrimonio tal y como lo conocemos como la institución tradicional. Mira, eso es algo que siempre quedará en la interpretación, pues, de la gente, pero en lo personal no es así. De hecho, es algo que yo ya antes de entrar a la Asamblea, aunque no lo había verbalizado, porque no era un tema... De hecho, no es un tema que yo pensaba que fuera prioritario en mi acción en la Asamblea, pero tampoco pensaba que... Pero lo ha convertido en bandera, ¿no? Sí, porque justamente en el periodo donde a mí me ha tocado querían legalizar el aborto no solo por violación, sino hasta el último día del embarazo. No pensé que íbamos a entrar en ese tipo de debates, ni que la Corte iba a reescribir la Constitución en el tema del matrimonio homosexual y otras cosas que han ido
ocurriendo. Es más, hasta te digo, en lo personal, cuando yo empecé a ser muy explícito en esto, creí que sería al revés, o sea, que más bien me iba a traer más costos políticos que beneficios por dos razones. Uno, el cambio de postura siempre despierta estas dudas. Y al final del día la credibilidad en política es tal vez el activo más importante, y estos temas pueden desgastar la credibilidad en algunos sectores. Y dos, que también una cosa es lo que piensa un segmento importante de la sociedad, pero no faltó quien me dice, oye, tú eres millennial, y esto no conecta tanto con el que debería ser tu electorado natural. Y dije, bueno, ni modo, hermano, ahí veré, capaz ni me relijo en la asamblea, eso Dios sabrá, pero yo creo que uno debe defender lo que cree, aún estando equivocado incluso. ¿Tienes Pero ganas? creo que eso es lo valioso al final del día, y que estos debates se den. Yo respeto siempre, jamás he insultado a alguien por pensar distinto a mí en estos temas. Yo creo que el debate sí es importante y creo que se debe ganar en democracia. ¿Tienes ganas de reelegirte? Todavía tengo dudas sobre eso. A mí me gusta la política, aunque no era algo a lo que me pensaba dedicar desde niño, a diferencia de algunos colegas, pero también tiene sus sacrificios, sobre todo con la familia. Así que vamos a ver en su momento cuando ¿Te toque sientes cómodo en decidir. Creo? Sí, la verdad que sí. Yo tomé ahí también una decisión. No es tu casa natural, claro. Sí, tenemos discrepancias en algunos temas, como en todo bloque legislativo, así mismo es. Yo tengo mi personalidad también. Cuando yo creo que algo no es, y lo he demostrado, creo, en varias ocasiones en la asamblea. ¿Te sientes cómodo siendo aliado del gobierno? Yo no soy aliado del gobierno. Bueno, tu bloque. Yo no creo que si tú examinas, y claro, esto a veces una cosa es lo que trasciende en medios, otra cosa es lo que se ve en el día a día. En la asamblea hay muchas votaciones en las que nosotros nos separamos del gobierno. Yo en lo personal, cuando fue la ley de crecimiento económico, no voté a favor. De hecho, por un voto se archivó esa ley. Yo creo que fue lo correcto. Creo que el país se habría, primero, incendiado. Creo que políticamente era una torpeza, y segundo, económicamente era una barbaridad, porque si bien habían ciertas cosas rescatables en ese proyecto, habían cosas que hasta en el corto tiempo de 30 días ni siquiera salieron mucho a la luz. Ahí planteaban meterle la mano a los fondos del Seguro Social, planteaban legalizar prácticamente el lavado de activos, que traigas plata de afuera y que nadie pregunte absolutamente nada, ni se pueda seguir una investigación, por citar dos de esas barbaridades que querían pasar por el Ministerio de la Ley. Nunca hubo la intención real de debatirlo, así que yo en lo personal siempre voy a seguir defendiendo lo que creo que es correcto. Asimismo, como voté en contra del gobierno, este día lunes me reuní con el gobernador del Guayas para sentarnos a ver el tema de la legalización de Monte Sinaí, que es de hecho mi distrito, por el que yo fui electo, y en ese tema le dije, señora, aquí yo no estoy para polemizar qué necesitan reformar en la ley, en la Comisión de Gobiernos Autónomos que presido, para poder lograr rápidamente que se agilice la legalización, porque creo que así debe ser. Uno debe tener y defender las posturas que tiene, pero tampoco debemos estar todo el tiempo aquí en un canibalismo que no ayuda a resolver los problemas del país. Héctor Yepes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Anderson. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es El Punto Final. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y el gobierno está a punto de saber lo que es vivir sin amor en la política. Los recortes que se han planteado para el presupuesto del 2020, en los que va a ser muy difícil que el gobierno cumpla con sus obligaciones en términos sociales, en términos de administración de justicia, en sus relaciones con los gobiernos municipales, a puertas de un año electoral, a puertas de una elección. El gobierno de Moreno se tiene que preparar para vivir por primera vez lo que es vivir la política de verdad. Eso significa tener a los municipios
haciendo campaña para el 2021, reclamando por la plata que les deben, como ya lo ha reclamado Cynthia Viteri y como se espera, empieza a haber una cola de gente reclamándolo. Tiene que prepararse para que los sectores sociales vulnerables que han visto atropellados sus derechos y sus obligaciones incumplidas por el gobierno central empiecen a reclamar como tienen que reclamar. Tiene que prepararse para un sector que protagonizó las protestas de octubre y está a la espera de una nueva oportunidad para protagonizar la siguiente protesta, el siguiente octubre, que puede ser en mayo, en marzo, en junio, cuando le den oportunidad. El gobierno nacional se empieza a quedar solo, como es normal para los gobiernos cuando se acercan las elecciones. Pero un gobierno tan débil, tan sin agenda, tan sin ideas, tan sin rostros fuertes, tan sin políticos capaces, es un gobierno en peligro. Y un gobierno en peligro es un país en peligro. Esperemos que no pase lo peor. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.